El título de la sesión de hoy, planteamos hipótesis sobre la Primera Guerra Mundial. Muy buenos días, chicos. Nuevamente nos encontramos en esta nueva sesión. Chicos de la promoción, prestamos atención y trabajamos por favor con nuestros materiales a la mano, cuaderno, lapiceros, regla y un elemento esencial, la atención. Antes de iniciar nuestra sesión, el contenido temático de la unidad número 1. Los temas que vamos a tocar: la propagación del coronavirus, que ya lo vimos, la Primera Guerra Mundial, el fascismo y el nazismo, la crisis del capitalismo y la Segunda Guerra Mundial. El propósito de nuestra sesión es elaborar hipótesis sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, haciendo uso de diversas fuentes fiables, elaborando un organizador gráfico. Bien, chicos. Queridos estudiantes, a continuación observarán el siguiente video y luego contestarán en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te impresionó de este personaje de la Primera Guerra Mundial? ¿En qué acontecimiento resaltó este personaje? ¿Qué información recuerdas sobre este acontecimiento? Y mencionarás 3 datos. Este tema lo hemos tocado el año pasado. Este es un repaso. En un avión como este surcaba los aires Manfred Albrecht von Richthofen, el piloto más famoso del mundo, conocido como el Barón Rojo. El Barón Rojo combatió en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial. Era un acróbata del aire. El Barón Rojo no tenía miedo a la muerte y mucho menos a sus enemigos. Para que quedara bien clarito quién mandaba en el aire, pintó su avión de rojo y llamó a su escuadrilla el Circo Volador. En el Circo Volador también volaba su hermano pequeño. Pintó su avión de amarillo, pero siempre quedó a la sombra del Barón Rojo. Luchaba con un caballeresco código ético. Hay quien dice que dejaba huir a sus enemigos cuando estaban heridos. Decía que los pilotos necesitaban trofeos, así que por cada avión que derribaba, mandaba hacerse una copa de plata. Cuando llegó a las 60 copas, el joyero que se las fabricaba le dijo: vamos a ver, para el carro, chaval, que se nos acaba la plata y me tiene que hacerla de contrachapao. Y se quedó sin completar la colección. Por eso hay quien dice que derribó 60 aviones ingleses. Y hay quien, echando cuentas, le salen unos 80. Se le atribuye la frase: cuando he abatido a un inglés, mi pasión por la caza se calma, al menos durante un cuarto de hora. Una de las supersticiones de los pilotos de la época era que traía muy mala suerte hacerse una foto antes de volar. Al Barón le gustaba desafiar a la suerte, así que el 21 de abril de 1918 se hizo una foto con su perro y los dos se montaron en el avión. Se adentró en territorio enemigo dispuesto a llevarse por delante a todo el que se pusiera por delante. Una cosa lleva a la otra. Al Barón le empezaron a llover balas por todas partes, hasta que una le atravesó el pecho y le dejó totalmente medio muerto, matado por completo. Su última gran hazaña fue aterrizar ese avión sin un arañazo. Técnicamente nunca fue derribado. Ah, por si os lo preguntáis, ¿el perro sobrevivió? Los aliados le enterraron con toda clase de honores en el mismo sitio donde cayó, y en su epitafio escribieron: aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. La clave, el misterio, el intríngulis está en una pregunta. ¿Quién disparó la bala que acabó con la vida del Barón Rojo? Investigad, investigad. ¿Vieron el video, chicos? Muy interesante sobre este personaje. Pero una frase muy conocida: hoy sí la vi negra, la dijo el Barón Rojo cuando fue derribado de su avioneta. Ahora, chicos, a mentes en acción. Ya nos hemos contextualizado. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Una época surgida por la ambición de grandes potencias de esa época, que trajeron graves consecuencias para la humanidad. Ahora, verás el siguiente video y luego contestarás a las siguientes preguntas propuestas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época:
es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización, y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. La siguiente actividad consta de elaborar un organizador gráfico con la siguiente información del link. No te preocupes que el link lo voy a colgar en el Classroom. Puedes utilizar un documento Word o un PPT y luego lo envías al Classroom en la sección tareas. Hacemos un repaso de la Primera Guerra Mundial. Empezó en el año 1914 con el pretexto de la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. El 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia con el apoyo de Alemania. Sabemos que existían dos alianzas, dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza.
La Triple Entente estaba constituida por Francia, Reino Unido, Rusia, creada en 1907, y la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. El 1 de agosto Alemania le declara la guerra a Rusia. Luego, el 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, Alemania invade Bélgica. O sea, empezamos ya con la fase de la guerra de movimientos. En 1915, la Lusitania del Estado de Estados Unidos es hundida. Es por eso que Estados Unidos entra a esta gran guerra. Tenemos algunos armamentos como las lanzallamas. Utilizaron las máscaras antigases y las ametralladoras. La fase de la guerra de trincheras se convirtió en un martirio para millones de hombres. Recuerden que convivían con muchos roedores, las pestes, no había ni servicios higiénicos. Italia se une a la Triple Entente. En abril los alemanes usan el Ypres en Bélgica, o sea, los gases tóxicos. En 1916, el 3 de marzo, Portugal declara la guerra a Alemania. Cada vez este acontecimiento se va agrandando más. Se desarrolla la batalla de Jutlandia para reafirmar el bloqueo a Alemania. Rumanía se une a la Triple Entente y también le declara la guerra a Austria-Hungría. Italia le declara la guerra a Alemania después de haber pertenecido al mismo bando. En 1917, los Estados Unidos entran a la Gran Guerra. Ya sabemos, por el hundimiento de Lusitania, no te olvides. Los alemanes lanzan la guerra submarina total y se produce la Gran Revolución Rusa, lo que hace que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. ¿A causa de qué? De la crisis económica que vivía su país. Las tropas enviadas a reprimir las protestas se confraternizaron. Se vive pues un caos social en Rusia. El zar Nicolás II abdicó y dejó el poder a su hermano Miguel. Y se crea un gobierno provisorio. Acuérdense del misterio de Anastasia. Ahí vimos nosotros por qué murió el zar Nicolás II, qué consecuencias tuvo la Revolución Rusa. Tenemos ahí a los bandos de los bolcheviques, que eran los más radicales. A causa de esto, pues, Rusia abandona la Gran Guerra. Se forma el Ejército Rojo. Y en 1918, Rusia fuerza a la delegación rusa a firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Austria-Hungría firma el armisticio el 3 de noviembre. Y estamos ya en la fase final de la Gran Guerra. Se produce una revolución en Alemania. Alemania firma el armisticio. La Gran Guerra termina con la victoria de la Triple Entente. Y sabemos bien quién es el responsable de esta Gran Guerra, pues Alemania. ¿Y dónde lo dice escrito? En el Tratado de Versalles. Alemania perdió varios territorios y se sumó pues también a una gran crisis económica. Ahora chicos, para terminar nuestra sesión, desarrollemos las preguntas de la escalera de la metacognición. De manera oral, te responderás: ¿qué has aprendido hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué te servirá? ¿Y en qué otras ocasiones puedes usar lo que has aprendido el día de hoy? Bien chicos, bye, cuídense,
desarrollen sus actividades y no salgas de casa.